Buenas tardes, mis hermanos. La palabra del Señor para este día domingo se encuentra en San Juan, capítulo 5, versículo 6, y le doy lectura en el nombre de Jesús. Cuando Jesús lo vio postrado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Cuando Jesús lo vio postrado y supo que llevaba mucho tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Conversaba con mi esposa, hermanos, sobre esta palabra, que es una palabra muy interesante, que habla y tiene que ver con la presencia del Señor, con la palabra de Dios, con una necesidad intrínseca, o muchas veces impuesta por la vida misma, por situaciones, o en situaciones complicadas donde nuestra necesidad clama al cielo por una intervención divina para ayudarnos. Este hombre, que era paralítico, según dice la teología, llevaba aproximadamente 38 años enfermo. Y en este estanque de Betesda, que así se llama, el cual tenía 5 pórticos o entradas, que medía más o menos 120 metros, o sea, una cuadra y algo más, por 60, era como una piscina gigantesca. Hacían filas las personas, la gente, los enfermos. Mira lo que dice en uno de estos versículos, en el 5.3, dice: en este estanque estaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. O sea, era un lugar, yo me imagino que los que estaban sanos y vivían cerca, o no vivían cerca a lo mejor, pero sabían de esto, se comentaba en el momento, porque yo me lo llevo a este tiempo, mi hermano. Si supiéramos que existe un lugar donde hay tanto enfermo, tanto paralítico, tanto cojo, tanto ciego, sería tema de yo no sé si esperanza o desesperanza, pero es terrible como uno lo mire, porque era un lugar donde convergían todas estas personas. Era como un hospital, un lugar lleno de enfermos, pero en el hospital hay médicos. Y por más que no sea muy buena a lo mejor la salud pública, hay médicos, hay una hora, uno toma una hora y lo van a atender. Pero acá ellos esperaban que un ángel moviese el agua, y el primero que se metía después que el ángel movía el agua era sanado. Este hombre llevaba 38 años esperando, y como era paralítico, obviamente nunca llegó. Y Jesús llega y había una fiesta en ese lugar. Y él pasa por el estanque y de inmediato, como el Señor Jesucristo es poderoso, mira hacia el lado y ve a este hombre paralítico acostado en el suelo y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y yo me reía un poco con mi esposa porque es algo tan obvio. O sea, yo no sé, lo hubiese dicho, pero obvio, vos, Señor, por favor, llevo 38 años acá. Pero sabes que cuando Cristo le preguntó, prácticamente lo condicionó, le obligó a hablar a este hombre, a pedir ayuda al Señor. Y el Señor cambió la historia de ese lugar, porque llevaban años, muchos de ellos como este hombre, 38 años, enfermo y esperando que el ángel moviera el agua, que dice la teología, dice la historia, que este ángel iba una vez al año. Y no sabían cuándo, o sea, más o menos. Yo me imagino que a lo mejor alguna vez fue en julio, entonces al otro año decían: en julio fue el año pasado, ¿se acuerdan? Así que vamos a estar todo julio ahí. Y resulta que a lo mejor no iba en julio, iba en agosto o en marzo, pero era una vez al año. O sea, era terrible la situación. Y hoy día que tenemos al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida en nuestro corazón, moviéndonos el estanque de nuestra agua, o el agua de nuestro estanque, que es nuestro corazón, llenándonos de su presencia, de su hermosa presencia, donde podemos bendecir a otros,
donde podemos hacer correr el agua del estanque de alguien que tiene esa agua estancada por haberse o secándose o podrida incluso, por no estar en oración o porque se apartó. Imagínate que en el versículo, hermano querido, 14 de este capítulo, mira lo que le dice Jesús a este hombre después que lo sanó. Después que el Señor lo sanó, Jesús lo encontró en el templo, a este hombre que sanó, y le dijo: mira, tú has sido sanado, así que no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿No será que el Señor conoce el corazón de cada uno de los que alguna vez hemos estado enfermos, y Él sabe bien si le vamos a responder sirviéndole y amando su hermosa presencia después de haber sido sanados? ¿O íbamos o vamos solo por los panes y los peces, como pasa mucho? Hoy día usted ve a un enfermo que no es cristiano, alguna persona que tiene alguna gran necesidad, y cuando está en esa necesidad solo se acerca al Señor por eso, pero después se olvidan. Eso es para los que no conocen al Señor, porque a nosotros no nos debería pasar eso. Deberíamos estar 100% comprometidos con el Señor, nos sane o no, porque conocemos al Señor. Pero una persona que no conoce a Cristo el Señor, que el Señor puede hacer un milagro por ti, por ejemplo, usarte a ti para mover el agua del estanque de alguna persona, bendecir un vaso de agua y dárselo, y que esta persona reciba del Señor, reciba sanidad, reciba alivio, reciba ánimo, fuerzas, por un ungimiento, una imposición de manos. Recordemos que, y entendamos una cosa muy importante, la gente en este lugar estaba acostumbrada a que viniera el ángel, y de repente aparece un hombre llamado Jesús y les cambia la historia completamente, porque de la nada sana al que llevaba más años quizás que cualquiera de los que estaban ahí. 38 años estaba enfermo. No sé cuántos de esos 38 años este hombre estaba en ese estanque, pero deben haber sido muchos. Y el Señor lo sana. Imagínate todos los demás que pensaron: ¿nos quedamos aquí o seguimos a Jesús? Porque ahora se dieron cuenta que Jesús estaba ahí y sanaba. Y de hecho el Señor después hizo una multitud de milagros. Seguramente muchos de ellos salieron de las filas de ese lugar y fueron tras de Cristo. Pero ¿cuántos de esos fueron solo por la sanidad y después se olvidaron de Cristo? Y más aún, quizás muchos de ellos después estaban en la cruz gritando: crucifíquenlo. Hoy día nosotros debemos añorar la presencia del Señor, lo que Él ha hecho en nosotros, amar su poder, su amor, su misericordia y su hermosa presencia, cuidar eso que el Señor ha puesto en nosotros, el ser templo de su Espíritu, añorar eso, buscarlo. El otro día pasé por las viñitas, que fui ahí cuando era un joven, y la verdad que me recordé de tantas cosas y me dieron ganas de ir al templo, hermano, a la iglesia y a nuestro ministerio de Belén. Dije: Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero bueno, el Señor de alguna manera me hizo sentir: hey, si ustedes son el templo, ustedes vivan como hijos de Dios, llenos de fuego de la presencia del Señor, en oración, en clamor, busquen al Señor. Ustedes son los que van a mover el estanque de las personas que tienen necesidad hoy día. Somos nosotros la iglesia, pero nuestra responsabilidad es acercarnos al Señor, buscar de su presencia, llenarnos de su Espíritu y de su palabra, que permanece para siempre. El Señor tiene poder, el Espíritu Santo tiene poder, y Él mora en nosotros, debe morar en nosotros. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Mover el estanque, mover el agua de las personas que han caído, que tienen necesidad, que no saben cómo llegar ahí, que no pueden como este hombre. Pero tú puedes, yo puedo, podemos hacerlo. Por eso la intercesión de los días viernes y tu intercesión durante la semana, tu clamor, tu oración por ti, por tu familia, por tu casa, por tu trabajo, por los demás, es tan importante. Tu relación con el Señor es muy importante, sobre todo en estos tiempos determinantes, mis queridos hermanos. Que mi Señor Jesucristo les bendiga, les guarde,
y relaciónate con el Señor a diario, añora su hermosa presencia, cuida su palabra, búscale, porque el Señor te va a usar en favor de otro para sanarlo, mover el estanque, reanimarlo, bendecirlo, sacarlo de donde está, para que siga Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Que mi Señor Jesucristo te bendiga a ti y a tu casa. A ti y a tu casa el Señor les bendiga, les guarde y les llene de su hermosa presencia. Lo declaro, suelto esa palabra sobre tu vida, tu casa y los tuyos, en el nombre de Jesús. Que tengas un hermoso día domingo, mi querido hermano. Dios te bendiga.